¿Realmente crees que el sistema en el que vivimos es justo? Muchos te dirán que el capitalismo es la clave para la libertad, el crecimiento y las oportunidades. Pero, ¿y si te dijera que prácticamente todo lo que has escuchado sobre el capitalismo está mal? Sí, es correcto. La realidad es mucho más oscura de lo que parece. Detrás de las promesas de meritocracia y éxito individual, existe una red invisible donde unos pocos controlan la riqueza y el poder, mientras que la mayoría está atrapada en un ciclo interminable de trabajo y deuda. Lo peor, la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo manipuladas por este sistema. Este vídeo te mostrará cómo tanto la izquierda como la derecha están equivocadas al tratar el capitalismo como algo que puede arreglarse con pequeñas reformas. La verdad es que el problema es mucho más profundo. El capitalismo fue diseñado para proteger a las élites, y toda la idea de democracia que creemos tener no es más que una ilusión cuidadosamente construida. Pero tranquilo, no estoy aquí para darte respuestas fáciles o lanzar teorías conspirativas vacías. Quiero ayudarte a entender cómo realmente funciona este sistema y por qué un cambio verdadero solo puede venir con una transformación radical. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar por completo la forma en que ves el mundo. Las personas suelen creer que viven en democracias justas, donde todas las voces son escuchadas por igual. Sin embargo, lo que pocos se dan cuenta es que, en las sociedades capitalistas, el poder siempre se concentra en manos de una élite privilegiada. No es una cuestión de opinión, sino una realidad estructural que se refleja en cada decisión gubernamental, ya sea de forma directa o indirecta. La promesa de igualdad de oportunidades es más una ilusión que una práctica común. Y cuando lo observamos más de cerca, queda claro que esta desigualdad no es un accidente, sino un componente fundamental del sistema. Los sistemas de gobierno, especialmente en países capitalistas, parecen funcionar como si fueran para el bien de todos, pero un análisis más profundo revela que están diseñados para favorecer a un pequeño grupo de personas. Políticas públicas, grandes inversiones e incluso las leyes que rigen el país están moldeadas para mantener a esta élite en control. Esto no es algo nuevo, sino una tendencia histórica que se ha intensificado en las últimas décadas. Aunque la mayoría de las personas no tengan acceso a esta percepción, es algo que impacta directamente sus vidas cotidianas. La gran cuestión aquí es que tanto las narrativas de izquierda como las de derecha terminan siendo limitadas en su comprensión de estas estructuras profundas. Mientras se concentran en disputas superficiales, dejan de lado los verdaderos cimientos que sustentan la desigualdad social. Y es precisamente en este punto donde la mayoría de las discusiones políticas fracasan. Tratan los síntomas y no las causas. Para cambiar esto, es necesario tener una mirada mucho más aguda y una disposición a cuestionar lo que parece ser normal. Y, por supuesto, aquí es donde el próximo punto de la discusión se vuelve aún más relevante. La crítica a las narrativas de izquierda y derecha va más allá de la simple divergencia ideológica. Mientras ambos lados se enfocan en cuestiones puntuales, como la distribución de la renta o el control estatal, pocos logran ver la verdadera raíz del problema: la estructura capitalista en sí. La izquierda, muchas veces, propone soluciones superficiales, como aumentar los impuestos a los ricos o crear programas sociales, pero eso solo toca la superficie. De la misma manera, la derecha promueve una defensa feroz del mercado libre, ignorando el hecho de que el propio mercado está manipulado por las élites. Es casi como intentar resolver una enfermedad grave con vendajes temporales, sin darse cuenta de que el mal está enraizado en algo mucho más profundo. Por ejemplo, aunque un gobierno de izquierda intente implementar cambios significativos, todavía opera dentro del sistema capitalista, lo que invariablemente limita sus acciones. Lo mismo ocurre con la derecha, que promueve la libertad económica sin entender que esa libertad solo beneficia a quienes ya detentan el poder. Al final, ambos lados terminan reforzando las mismas estructuras que pretenden cambiar o preservar. Esta miopía política es lo que mantiene al sistema capitalista tan resistente a cambios reales. Mientras la sociedad sigue atrapada en esta falsa dicotomía entre izquierda y derecha, las élites permanecen en control, dictando las reglas del juego. El verdadero desafío, entonces, es superar estas barreras ideológicas y comenzar a cuestionar profundamente la esencia del capitalismo. Y para entender cómo llegamos hasta aquí, es fundamental revisar el pasado y observar cómo las élites se consolidaron en el poder a lo largo de la historia. La década de 1970 marcó el comienzo de un movimiento que alteraría profundamente la forma en que las sociedades están organizadas. Con el debilitamiento de los estados de bienestar social, los multimillonarios y las grandes corporaciones comenzaron a ejercer una influencia política sin precedentes. La idea de que el mercado debería ser el principal regulador de la economía cobró fuerza con el neoliberalismo, que abogaba por menos intervención estatal y más poder para el sector privado. Esto fue la apertura perfecta para que la élite económica ampliara aún más su control,
moldeando políticas a su favor. La destrucción de los estados de bienestar social no fue solo una consecuencia de políticas neoliberales, fue una estrategia deliberada para concentrar poder y riqueza. Políticas públicas que antes garantizaban una red de protección para los más vulnerables fueron desmanteladas en nombre de la eficiencia económica. Mientras tanto, los multimillonarios comenzaron a moldear las reglas del juego, financiando campañas políticas e influyendo directamente en la creación de leyes que favorecían sus empresas. Este proceso creó una verdadera simbiosis entre el poder económico y político, donde las necesidades de la población eran frecuentemente relegadas a un segundo plano. Este escenario generó explicaciones simplistas y teorías conspirativas, especialmente entre los populistas de derecha y la izquierda más radical. Mientras algunos ven a los multimillonarios como villanos conspirando en secreto, la verdad es mucho más compleja. El control que las élites ejercen no ocurre de manera oculta, sino que está presente en las estructuras y reglas que gobiernan el capitalismo. Con cada nueva elección o decisión política, la influencia de los más ricos se vuelve más evidente, reforzando la desigualdad que es una característica intrínseca de este sistema. Y es esta misma desigualdad la que, al perpetuarse, nos obliga a comprender el papel histórico de las élites. Craig Mies, en su libro The Power Elite, ya en la década de 1950, introdujo un concepto que sigue siendo extremadamente relevante: el poder de las élites corporativas y políticas en la formulación de las políticas gubernamentales. Describió cómo estas élites no solo influyen, sino que dominan los procesos decisorios de los gobiernos, haciendo que las leyes y regulaciones siempre favorezcan sus propios intereses. Lo interesante es que, incluso después de tantas décadas, esta estructura no ha cambiado. De hecho, solo se ha intensificado, mostrando que el control de las élites es una constante en la dinámica del capitalismo moderno. El libro ofrece un análisis detallado de cómo la élite económica se alía con la élite política para formar una especie de clase dominante que prácticamente gobierna al margen de la democracia. La clase trabajadora, que debería estar representada por los gobiernos, termina marginada en las principales discusiones políticas. Esto nos lleva a cuestionar: ¿cuál es, de hecho, el papel del elector común en este escenario? Si todo está diseñado para mantener los intereses de los más ricos, ¿cómo puede la población ejercer realmente algún control sobre su destino? Mies sugiere que esta conexión entre las élites políticas y económicas crea una barrera casi infranqueable para la verdadera democracia. Incluso en países donde los gobiernos no elitistas llegan al poder, como partidos socialistas o populistas en Europa y América Latina, el sistema sigue intacto. Esto ocurre porque, como señaló Mies, las élites corporativas tienen un poder mucho más profundo de lo que parece. Operan en las sombras de las instituciones, financiando campañas e influyendo en las decisiones para garantizar que la estructura capitalista continúe intacta. Y es precisamente esta interconexión entre la élite y el gobierno lo que sigue reforzando las desigualdades. La verdadera cuestión es: ¿cómo romper esta estructura y revertir el dominio de estas élites? La respuesta podría estar en comprender más profundamente las cuestiones estructurales del capitalismo. Incluso cuando partidos socialistas o populistas asumen el poder, la estructura capitalista permanece prácticamente intacta. Gobiernos que, en teoría, deberían representar los intereses de las masas, terminan enfrentándose a una red compleja de influencias e instituciones diseñadas para proteger el status quo. El poder económico, acumulado durante décadas en manos de la élite, crea un entorno en el que los cambios están limitados, independientemente de las intenciones de estos nuevos gobiernos. El Estado y la economía están tan entrelazados en el sistema capitalista que cualquier intento de reestructuración choca con un muro casi infranqueable. Un ejemplo clásico de esta dinámica es América Latina, donde varios gobiernos de izquierda llegaron al poder con promesas de cambios radicales. Sin embargo, estas promesas a menudo se enfrentan a la dura realidad de que las élites aún controlan los principales sectores de la economía. Incluso con reformas populares y políticas sociales, la clase capitalista encuentra formas de resistir, adaptarse y seguir ejerciendo su influencia entre bastidores. Así, las profundas desigualdades que estos gobiernos prometen combatir terminan siendo perpetuadas por una estructura económica que permanece inalterable. La realidad es que la propia arquitectura del Estado fue creada para servir a los intereses de la clase capitalista. Las leyes, los reglamentos y los acuerdos internacionales están todos diseñados para garantizar que el sistema funcione de manera favorable a las élites. Por lo tanto, incluso cuando los gobiernos aparentemente antielitistas llegan al poder, el sistema sigue funcionando en favor de los más ricos. Y es precisamente esta resistencia estructural la que impide un cambio real. Para entender por qué estos intentos fracasan, es esencial explorar más a fondo las cuestiones sistémicas del capitalismo, que discutiremos a continuación. El lobby corporativo y la financiación de campañas políticas son,
Sin duda, problemas graves que afectan a la democracia. Sin embargo, centrarse solo en estas cuestiones es como tratar los síntomas de una enfermedad sin abordar su causa. El verdadero núcleo del problema reside en las bases estructurales del capitalismo, que perpetúan el poder de la élite independientemente de las pequeñas reformas. Cortar la financiación corporativa de las campañas puede parecer una solución, pero no cambia el hecho de que las instituciones y leyes siguen diseñadas para beneficiar a los más ricos. El sistema, en su conjunto, favorece la perpetuación de las desigualdades. Cuando los gobiernos intentan resolver estas cuestiones superficiales, solo brindan una sensación temporal de cambio. Por ejemplo, prohibir las donaciones corporativas para campañas no impide que las grandes empresas encuentren otros medios para ejercer su influencia. Esto puede suceder a través de alianzas estratégicas o incluso de la manipulación de políticas económicas. El problema sistémico es mucho mayor de lo que parece, ya que el capitalismo está arraigado en la propia forma en que la sociedad organiza su producción y distribución de riqueza. Por lo tanto, el simple cambio de una u otra regla no hace una diferencia significativa a largo plazo. Lo que se requiere es un cambio profundo en el modo de producción, algo que vaya más allá de las reformas puntuales. Para muchos, esto puede parecer radical, pero es precisamente este pensamiento el que necesita ser deconstruido. Seguir creyendo que pequeños ajustes en el sistema resolverán el problema es alimentar una ilusión. Si no tocamos las estructuras fundamentales del capitalismo, cualquier intento de democratización será superficial. Y es precisamente sobre estas bases que necesitamos hablar, entendiendo cómo el modo de producción capitalista sostiene la dominación de la élite, un tema que exploraremos a continuación. El verdadero cimiento de la desigualdad capitalista reside en el propio modo de producción, que garantiza que el poder y la riqueza fluyan hacia la clase dominante, independientemente de quién ocupe cargos políticos. Esto sucede porque el capitalismo se construye sobre la idea de la propiedad privada de los medios de producción y la división del trabajo, lo que coloca a los dueños del capital en una posición de ventaja estructural. No importa quién sea elegido o qué políticas se implementen, la lógica del sistema sigue favoreciendo a quienes ya tienen acceso a esos recursos. Y así, la clase trabajadora permanece con pocas posibilidades de ascender. El punto crucial aquí es entender que, incluso cuando los gobiernos bien intencionados intentan redistribuir la renta o implementar reformas sociales, están operando dentro de un sistema que automáticamente beneficia a quienes controlan la producción. Tomemos como ejemplo la cuestión de la globalización. Las empresas multinacionales pueden trasladarse a otros países en busca de mano de obra más barata, y esto es incentivado por el propio sistema capitalista. Así, mientras los trabajadores locales luchan por mejores condiciones, los dueños de estas corporaciones continúan lucrando, y el ciclo de explotación permanece. Este ciclo se perpetúa de manera tan natural que muchas veces pasa desapercibido. Las personas ven cambios en el gobierno y creen que algo cambiará en sus vidas, pero el problema va más allá de la política superficial. Está arraigado en el propio funcionamiento de la economía, en la forma en que se producen los bienes y servicios, y en quien tiene los medios para controlarlos. Para enfrentar esto, es necesario cuestionar no solo quién está en el poder, sino el propio sistema que los mantiene allí. Y es esta reflexión la que nos lleva al siguiente punto: cómo el capitalismo estructura su poder de manera tan eficiente e invisible. El capitalismo, en su esencia, es un sistema que perpetúa la desigualdad a través de estructuras socioeconómicas bien definidas. La división del trabajo, que separa a quienes producen de quienes controlan los medios de producción, crea una línea invisible, pero poderosa, que mantiene el poder concentrado en manos de unos pocos. La propiedad privada de los medios de producción garantiza que la riqueza generada por el trabajo de la mayoría fluya directamente hacia quienes ya poseen el capital. No es solo una cuestión de quién trabaja más o menos, sino de cómo el sistema está diseñado para reproducir esta dinámica. Un ejemplo claro de esto se puede ver en las grandes corporaciones. La jerarquía interna de estas empresas refleja la estructura de poder de la sociedad capitalista en su conjunto. Los altos ejecutivos y propietarios disfrutan de las mayores ganancias, mientras que los trabajadores de base, que en realidad producen los bienes o servicios, reciben una fracción de eso. Esto no es accidental, sino una característica inherente al sistema. Esta estructura se repite en prácticamente todas las industrias, reforzando la dominación y convirtiendo la movilidad social en una excepción, no en una regla. Y lo más preocupante es que esta dominación se naturaliza hasta el punto de parecer inevitable. Las personas comienzan a creer que este es el curso natural de las cosas, que la desigualdad es una consecuencia del mérito o de la falta de él, cuando, en realidad, es una construcción sistémica. El capitalismo opera de manera tan eficiente que incluso los intentos de cambio son absorbidos y utilizados para reforzar el status quo. Esta reproducción continua de la desigualdad es parte del propio ADN del sistema,
lo que nos lleva a pensar en el papel que el Estado desempeña en este proceso, algo que veremos más adelante. Los sistemas capitalistas tienen una habilidad notable para limitar el poder político de la clase trabajadora, manteniéndola al margen de las grandes decisiones que moldean la sociedad. Esto ocurre porque el acceso al poder político está frecuentemente condicionado al control de recursos económicos, algo que la clase trabajadora no posee en gran cantidad. Mientras tanto, las clases intelectuales y gerenciales, que están más cerca de los centros de poder y capital, terminan dominando las decisiones políticas, ya sea a través de cargos públicos o por influencia directa en partidos y políticas gubernamentales. De esta forma, la democracia, al menos en teoría, se convierte más en una cuestión de privilegio que de representación real. El control político de las clases más altas se consolida a través de un proceso que va más allá de las elecciones. La propia estructura educativa y social prepara a las élites intelectuales y gerenciales para ocupar cargos de poder. Mientras la clase trabajadora a menudo lucha por sobrevivir y garantizar sus necesidades básicas, la élite se beneficia de una red de contactos, una educación de calidad y el acceso a posiciones influyentes. Esto garantiza que, incluso en momentos de crisis o cambio político, quienes realmente gobiernan son aquellos que ya están insertos en los círculos del poder. Un ejemplo claro de esto es cómo las reformas políticas y económicas son, en gran parte, diseñadas por tecnócratas y especialistas ligados a la élite, mientras que la clase trabajadora solo observa desde fuera. Esta limitación de poder para la clase trabajadora no es un accidente, sino una función estructural del capitalismo. Al mantener el poder concentrado en manos de una minoría, el sistema garantiza que los cambios necesarios para una verdadera redistribución de poder y riqueza sean casi imposibles de implementar. Las instituciones políticas están moldeadas para mantener esta división, perpetuando la idea de que solo los más cualificados deben tomar las grandes decisiones. Y esto nos lleva a la cuestión de cómo encaja el Estado en este escenario, un punto crucial para entender el funcionamiento del capitalismo moderno. Muchos creen que el Estado sirve directamente a los intereses capitalistas, pero la realidad es un poco más compleja. El Estado, en lugar de ser una mera extensión del capital, funciona como una especie de mediador que busca mantener la estabilidad social y económica. Esto, sin embargo, no significa que esté exento de favorecer a la clase dominante. Por el contrario, el Estado actúa para garantizar que el sistema siga funcionando de manera que preserve los intereses a largo plazo de las élites. Es decir, no solo responde a los capitalistas, sino que también moldea políticas para evitar crisis que puedan perjudicar la estructura que beneficia a los más ricos. Esta estabilidad que el Estado busca mantener es fundamental para el funcionamiento del capitalismo. Cuando los gobiernos intervienen con políticas de austeridad o medidas de bienestar social, en realidad están buscando un equilibrio que permita que el sistema continúe. Estas intervenciones, aunque a menudo vistas como una afrenta a los intereses de las élites, en realidad terminan reforzando la estructura de dominación. La austeridad, por ejemplo, se presenta frecuentemente como una necesidad económica, pero sus consecuencias recaen sobre la clase trabajadora, mientras que la élite es preservada. Lo mismo ocurre con las políticas sociales que, en lugar de subvertir el sistema, solo mantienen a la clase trabajadora funcionando dentro de él. El papel del Estado, entonces, no es simplemente actuar como un agente directo del capitalismo, sino garantizar que el sistema funcione de manera que evite grandes rupturas. Esto significa que, incluso cuando aparenta estar actuando en contra de los intereses capitalistas, el Estado está, en realidad, manteniendo las bases que permiten que el capital siga fluyendo hacia la clase dominante. Esta compleja relación entre el Estado y el capitalismo a menudo confunde a los observadores, que no se dan cuenta de que la estabilidad creada por el Estado siempre favorece, en última instancia, a quienes ya están en el poder. Y esta ilusión de que el Estado actúa en favor de todos es fundamental para crear la sensación de democracia, un tema que exploraremos a continuación. A primera vista, los gobiernos que adoptan políticas de socialdemocracia o austeridad pueden parecer estar desafiando los intereses de la élite. La socialdemocracia, con sus propuestas de redistribución de la renta y fortalecimiento del estado de bienestar social, puede dar la impresión de que está confrontando directamente el poder económico. Sin embargo, en la práctica, estas políticas a menudo sirven para preservar el sistema capitalista al suavizar sus consecuencias más extremas. Al proporcionar algún alivio a la clase trabajadora, estas medidas reducen la presión por cambios más radicales, manteniendo la estructura de dominación intacta. La austeridad, por otro lado, se presenta frecuentemente como una política responsable para lidiar con las crisis económicas, pero sus consecuencias suelen recaer sobre las capas más vulnerables de la sociedad. Los recortes en los servicios públicos, el aumento de los impuestos al consumo y la reducción de los beneficios sociales impactan directamente a la clase trabajadora,
mientras que las élites económicas a menudo son eximidas de los sacrificios. De esta forma, las políticas de austeridad, en lugar de desafiar el status quo, terminan reforzando la división de clases, garantizando que el sistema capitalista siga funcionando sin grandes alteraciones. El punto central es que, aunque estas políticas puedan parecer contrarias a los intereses de la élite, en realidad, ayudan a preservar la estabilidad del sistema capitalista. Esto es particularmente evidente cuando observamos cómo, después de las crisis económicas, es la clase trabajadora la que paga el precio más alto, mientras que los grandes empresarios y corporaciones logran adaptarse e incluso prosperar. Estas dinámicas muestran cómo el sistema de dominación de clases se refuerza continuamente, incluso por aquellos que pretenden desafiarlo. Esta ilusión de cambios sin cambios reales nos lleva a la siguiente cuestión: la separación entre la esfera política y económica, y cómo esto alimenta la falsa idea de una democracia inclusiva. La idea de que la esfera económica y la política están separadas en el capitalismo es una de las mayores ilusiones que perpetúan el sistema. Para muchos, el Estado parece ser un árbitro neutral, actuando en interés de toda la sociedad, pero la verdad es que sus decisiones tienden a beneficiar a los dueños del capital. La razón de esto radica en las estructuras que gobiernan la economía y la política, que, aunque aparentemente independientes, operan de manera que mantienen la concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos. Este es uno de los trucos más eficientes del capitalismo: crear la sensación de que la política puede cambiar el sistema, cuando en realidad, la economía ya dicta las reglas. Por ejemplo, las leyes que regulan la propiedad, el comercio y el trabajo están todas diseñadas para proteger los intereses de los propietarios de capital. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto porque el sistema está diseñado para parecer justo y neutral. Pero cuando analizamos más profundamente, queda claro que las leyes e instituciones están más preocupadas por garantizar que el capital continúe siendo acumulado por los ricos, en lugar de distribuir la riqueza de manera más equitativa. Así, el Estado, aunque no se perciba como controlado directamente por las élites, termina perpetuando esta dominación a través de su propia actuación. Esta separación ilusoria entre política y economía también alimenta la falsa idea de que los cambios políticos pueden realmente impactar la economía de manera significativa. Claro, en algunos casos hay mejoras temporales, pero la estructura subyacente permanece inalterada. La democracia que muchos creen estar en vigor termina siendo un mecanismo para mantener a las masas ocupadas, mientras que las élites continúan ejerciendo su control entre bastidores. Esto nos lleva a una reflexión importante. Para que haya una verdadera transformación, es necesario ver más allá de estas ilusiones y comenzar a pensar en cambios estructurales en el sistema, algo que discutiremos en el siguiente punto. Las leyes e instituciones dentro del sistema capitalista no surgen por casualidad. Son diseñadas meticulosamente para proteger la base del capitalismo: la propiedad privada y la acumulación de capital. El derecho a la propiedad, por ejemplo, se defiende como un pilar fundamental de la libertad individual, pero en realidad sirve para garantizar que la riqueza siga concentrada en manos de unos pocos. La propia existencia de instituciones como el sistema judicial y los bancos centrales está alineada con el objetivo de sostener estas estructuras, garantizando que los intentos de cambios radicales sean neutralizados antes de ganar fuerza. Estas barreras institucionales crean un entorno en el que las reformas democráticas o económicas de gran impacto se vuelven casi imposibles de implementar. Incluso cuando hay presión popular por cambios, los engranajes burocráticos y los intereses económicos involucrados hacen que el proceso sea lento e ineficaz. Esto puede observarse en intentos de reforma agraria, políticas fiscales progresivas o incluso en la implementación de regulaciones más estrictas sobre las grandes corporaciones. Estas medidas son frecuentemente diluidas o bloqueadas antes de ser puestas en práctica, perpetuando el ciclo de poder de las élites. En un sistema tan rígidamente protegido, es fácil entender por qué las reformas democráticas y económicas rara vez van más allá de ajustes superficiales. Las bases estructurales que sustentan el capitalismo están profundamente arraigadas en las instituciones y leyes que gobiernan la sociedad. Para que ocurra una transformación real, sería necesario desmantelar estas protecciones legales e institucionales que benefician a la clase dominante. Pero este tipo de cambio no ocurre sin resistencia, y es aquí donde entra la necesidad de pensar en una reestructuración mucho más amplia, algo que implica cuestionar el propio sistema de producción capitalista, lo que nos lleva al siguiente punto. Muchos creen que es posible reformar el capitalismo desde dentro, a través de ajustes en las leyes y políticas públicas. Sin embargo, la realidad es que el propio sistema está creado para protegerse contra cambios profundos. Reformas puntuales, como impuestos más altos para los ricos o programas sociales expandidos, pueden aliviar algunos síntomas, pero no eliminan las desigualdades estructurales. Lo que se debe entender es que el problema está en la propia lógica del capitalismo,
que prioriza la acumulación de riqueza por una minoría a expensas de la mayoría. Es por eso que los proyectos reformistas, por más bien intencionados que sean, terminan siendo limitados e insuficientes. La solución para lidiar con estos problemas estructurales no se puede encontrar dentro del propio sistema que los genera. Es necesario pensar en alternativas radicales, como el socialismo u otros proyectos anticapitalistas que desafíen las bases del capitalismo. Esto significa reestructurar la forma en que la economía está organizada, redistribuyendo no solo la riqueza, sino también el control sobre los medios de producción. No se trata solo de aumentar los salarios o garantizar derechos laborales. Se trata de cambiar quién tiene el poder de decidir cómo se asignan los recursos y cómo se distribuyen las riquezas en la sociedad. Esta reestructuración radical puede parecer un sueño lejano para muchos, pero, en realidad, ya existen ejemplos históricos de intentos de cambio en este sentido. Países y movimientos que adoptaron modelos socialistas, a pesar de sus fallas y desafíos, buscaron una forma de distribuir el poder económico de manera más justa. El verdadero cambio requiere valor para cuestionar las bases del capitalismo y construir algo nuevo, donde la igualdad económica y la justicia social sean realmente posibles. Y esta necesidad de una transformación profunda nos lleva a la idea de un nuevo estado y modo de producción, que discutiremos a continuación. Para que ocurra una transformación genuina, es fundamental repensar no solo las políticas económicas, sino el propio concepto de Estado y producción. El Estado, bajo el capitalismo, actúa como un guardián del orden vigente, garantizando que la estructura de poder permanezca inalterada. Por lo tanto, un nuevo Estado necesitaría ser creado con la premisa de promover una verdadera equidad económica y social. Esto requeriría una ruptura radical con las tradiciones que mantienen el poder en manos de unos pocos, creando una gobernanza que responda a las necesidades de la mayoría, y no a los intereses de las élites económicas. Este nuevo Estado no podría funcionar con las mismas reglas que rigen el capitalismo, pues su base de sustento debe ser la colectividad. El modo de producción también necesitaría ser alterado a un modelo en el que los medios de producción sean de propiedad común, o al menos accesibles de manera igualitaria para todos. La idea es que la producción de bienes y servicios sirva al bienestar social, y no a la acumulación de riqueza por una minoría. Un ejemplo de cambio radical en este sentido podría ser la creación de cooperativas y empresas comunitarias, donde el control y las ganancias se distribuyan de manera justa entre los trabajadores. Estos cambios no suceden de la noche a la mañana y enfrentarían grandes resistencias, especialmente de las élites que perderían sus privilegios. Sin embargo, para aquellos que buscan una sociedad más justa, es este tipo de ruptura lo que debe ser considerado. La alternativa es continuar en un sistema que, incluso con reformas, perpetúa la desigualdad y la concentración de poder. El futuro exige una visión valiente y disruptiva, que vaya más allá de pequeños ajustes y enfrente de frente los problemas estructurales del capitalismo. Y esta discusión nos lleva a una comprensión más profunda de las razones por las cuales el capitalismo actual no ofrece soluciones reales para las cuestiones sociales y económicas. El capitalismo, en su esencia, es un sistema que, a pesar de todas sus promesas de libertad y oportunidad, perpetúa la desigualdad y el control por una élite privilegiada. El entendimiento superficial del sistema solo nos lleva a soluciones temporales e ineficaces. Para realmente cambiar la sociedad y garantizar que el poder y la riqueza se redistribuyan de manera justa, es necesario un replanteamiento radical de las bases que sostienen esta estructura. Los proyectos de reforma que intentan operar dentro de los límites del capitalismo nunca logran ir lo suficientemente profundo como para resolver los problemas. Esta transformación sistémica que se hace necesaria no puede provenir desde dentro del sistema actual. Requiere una ruptura, un movimiento que vaya más allá de las reformas limitadas y que cuestione la forma en que organizamos el trabajo, la producción y la distribución de riqueza. Solo así podremos superar las limitaciones impuestas por la dominación de las élites y crear un mundo donde la democracia sea verdadera, donde todos tengan voz y donde se atiendan las necesidades de todos, y no solo de una pequeña porción de la población. Es un camino difícil, pero absolutamente necesario. Ahora, el desafío es reflexionar sobre cómo podemos comenzar a construir este cambio. ¿Estamos listos para cuestionar los fundamentos del sistema en el que vivimos? El futuro depende de nuestra capacidad para imaginar e implementar una nueva forma de vivir y producir, que sirva a todos y no solo a unos pocos. Y esto es lo que este vídeo nos deja como reflexión. Que el capitalismo, tal como lo conocemos, está en el límite de su capacidad para servir a la mayoría, y que una nueva visión del mundo es más urgente que nunca. Después de entender cómo realmente funciona el capitalismo, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir aceptando las ilusiones que el sistema te ofrece, o vas a empezar a cuestionar de verdad las estructuras que controlan tu vida? El cambio no comienza de arriba hacia abajo,
Comienza con tu percepción de lo que está mal. El capitalismo seguirá favoreciendo a la élite mientras estés atrapado en el papel de espectador pasivo. Es hora de tomar una actitud. Piensa en cómo sería tu vida si ya no estuvieras atrapado en un sistema que privilegia a unos pocos. ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para construir un futuro diferente? No estoy diciendo que será fácil, pero la transformación comienza cuando decides que ya has tenido suficiente. Si esto te hace reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sigamos esta conversación y exploremos juntos soluciones que realmente pueden cambiar tu vida y el mundo que te rodea.